Durante siglos, nos hicieron creer que éramos los primeros, los únicos. ¿Alguna vez has sostenido un objeto y has sentido que no pertenece a tu tiempo? Una sensación extraña, como si la historia tuviera secretos que se niega a contarnos. Hoy no vamos a hablar de teorías, sino de pruebas. Pruebas físicas, artefactos imposibles que desafían la cronología oficial de la civilización humana y nos obligan a cuestionarlo todo. Son los llamados OUPARTS, artefactos fuera de lugar. Estos objetos son mucho más que simples curiosidades arqueológicas. Son piezas de un rompecabezas que no encaja, susurros de un pasado tecnológico que no debería existir. Desde computadoras analógicas en la antigua Grecia hasta posibles baterías eléctricas milenios antes de Cristo, estas anomalías nos miran desde las vitrinas de los museos, desafiando nuestras explicaciones más lógicas y abriendo la puerta a posibilidades asombrosas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estos objetos no son errores en la línea de tiempo, sino migajas de pan, pistas dejadas a propósito? Pistas que no solo apuntan a civilizaciones perdidas o visitantes de otros mundos, sino a un lugar específico en nuestro planeta, un epicentro de lo inexplicable. En este video no solo exploraremos los UPAR más asombrosos jamás encontrados, sino que te guiaremos hacia el origen de muchos de estos misterios. Te revelaremos la ubicación de lo que podría ser el portal dimensional más antiguo de Sudamérica, la posible cuna de otras civilizaciones aquí en la Tierra. Quédate con nosotros, porque el viaje de hoy podría cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. Vamos con la intro y comenzamos ya. Nuestra primera parada nos lleva a Baalbek, en el Líbano. Aquí yacen las ruinas de templos romanos imponentes, sí, pero lo verdaderamente imposible se encuentra debajo. La plataforma sobre la que se construyeron está formada por algunos de los bloques de piedra tallada más grandes del mundo, conocido como el Trilitón. Cada uno pesa alrededor de 800 toneladas. Para que te hagas una idea, eso es el peso de 3 aviones Boeing 747 juntos, y fueron movidos y colocados con una precisión milimétrica. La explicación oficial habla de rampas de tierra y miles de hombres, pero cerca de la cantera yace una piedra aún mayor, la piedra de la mujer embarazada, con un peso estimado de 1.200 toneladas. ¿Cómo una civilización, supuestamente con herramientas de bronce y cuerda, logró una hazaña de ingeniería que incluso hoy sería un desafío logístico monumental? La escala de Baalbek no inspira admiración, inspira una pregunta inquietante: ¿quién o qué les ayudó? Cruzamos el océano hasta Colombia, a la enigmática cultura quimbaya. Entre sus exquisitas piezas de oro, que datan de hace más de 2000 años, se encontraron una docena de pequeñas figuras. Los arqueólogos las catalogaron como representaciones de aves o insectos, pero míralas de cerca. Tienen alas delta, estabilizadores verticales en la cola, un fuselaje aerodinámico. Son tan parecidas a aviones modernos que en el 1996 expertos en aerodinámica construyeron modelos a escala de estas figuras. El resultado fue asombroso. No solo volaban, sino que demostraron ser máquinas aerodinámicas de alto rendimiento capaces de realizar maniobras complejas. ¿Eran simples figuras de insectos o eran la representación de algo que los quimbaya vieron surcar los cielos de su tiempo? En el antiguo Japón del período Yomon, hace más de 2400 años, una cultura de cazadores y recolectores creó unas extrañas figuras de arcilla, los Chakokidogu. Su característica más desconcertante son sus enormes ojos, que se asemejan a las gafas de un aviador o al visor de un casco espacial. Su cuerpo parece estar cubierto por un traje presurizado, con junturas y relieves que no corresponden a ninguna vestimenta conocida de la época. La arqueología tradicional sugiere que son representaciones de deidades o chamanes y que las enfermedades se transferían a ellas para luego ser destruidas. Pero la semejanza con un ser enfundado en un traje tecnológico es tan fuerte que la teoría de los antiguos astronautas cobra una fuerza visual innegable.
estaban representando a sus dioses o estaban representando a los visitantes que confundieron con dioses ahora a Egipto. Bienvenidos a la Tierra con Trisubgil. En las paredes del templo de Dendera, un grabado de más de 2000 años de antigüedad nos muestra una escena desconcertante. Vemos a varias figuras sosteniendo lo que parece ser una enorme bombilla de vidrio. Dentro de ella, una serpiente se extiende desde una flor de loto que se asemeja a un filamento. Este filamento se conecta a través de un cable a una caja que muchos han interpretado como una especie de generador o batería. Los egiptólogos lo explican como una representación mitológica del nacimiento del dios Arsontus. Una pareidolia, dicen, nuestra tendencia a ver patrones familiares en imágenes ambiguas. Pero la pregunta persiste: ¿cómo es posible que un mito antiguo se parezca con tanto detalle a una tecnología que no se inventaría hasta 2 milenios después? ¿Es coincidencia o la evidencia de un conocimiento perdido? Quizás el OPAR más aceptado por la ciencia, pero no por ello menos asombroso, es el mecanismo de Anticitera. Rescatado de un naufragio de la época romana, este artefacto del siglo I a.C. es una maravilla de la ingeniería. Con un complejo sistema de más de 30 engranajes de bronce, funcionaba como una computadora analógica. Podía predecir con precisión eclipses, las fases de la luna, el movimiento de los planetas e incluso la fecha de los próximos Juegos Olímpicos. Su complejidad y miniaturización no serían igualadas en la historia humana hasta la llegada de los relojes astronómicos en la Europa del siglo XIV, más de 1500 años después. Este dispositivo demuestra sin lugar a duda que el conocimiento antiguo era mucho más avanzado de lo que creemos. Pero también plantea una duda: ¿fue un invento aislado, un salto genial de un único individuo, o es la única pieza que hemos encontrado de una tecnología mucho más extendida y ahora perdida? Y si hablamos de conocimiento perdido, tenemos que mencionar la llamada Pila de Bagdad, una simple vasija de arcilla encontrada cerca de la capital iraquí, datada en torno al año 250 a.C. En su interior, un cilindro de cobre envolvía una varilla de hierro. Al llenarla con un líquido ácido como el vinagre o el zumo de uva, esta configuración produce una pequeña corriente eléctrica. Aunque no hay consenso sobre su uso, se ha demostrado que funciona como una batería rudimentaria. ¿Para qué la usarían? ¿Para galvanoplastia, aplicando finas capas de oro a otros metales? ¿Para algún tipo de electroterapia médica? Sea cual sea su propósito, demuestra un conocimiento de los principios de la electroquímica 2000 años antes de Alessandro Volta. Cada uno de estos objetos es una grieta en la narrativa de la historia. Hemos visto tecnología imposible, ingeniería monumental y conocimiento adelantado a su tiempo. Cada pieza es un misterio en sí misma, pero ¿y si no son misterios separados? ¿Y si son ecos de un mismo evento? ¿Huellas de una misma fuente de conocimiento? Hasta ahora, ¿cuál de estos artefactos te ha impactado más? ¿Crees que son pruebas de civilizaciones perdidas, intervención extraterrestre o simplemente el ingenio humano subestimado? Queremos saber tu opinión. Déjanos tu teoría en los comentarios, porque el debate es parte de este viaje. Ahora, prepárate, porque vamos a hablar de otros objetos fuera de lugar o tiempo que la ciencia no puede explicar. ¿Viajeros en el tiempo pudieron dejar allí? ¿O quizás usaron portales dimensionales para viajar y conectar con otras realidades y tiempos? De la ingeniería de precisión, nos movemos a algo aún más desconcertante. Un objeto que parece sacado de una ferretería del siglo XX, pero encontrado en una cápsula del tiempo geológica. En 1936, cerca de la pequeña localidad de London, en Texas, una pareja encontró una extraña roca con un trozo de madera sobresaliendo de ella. Al romperla descubrieron en su interior la cabeza de un martillo, perfectamente conservada. Lo que hace a este hallazgo, conocido como el martillo de London o martillo de Texas, un OPAR de primer nivel, no es el objeto en sí, sino su contexto. La roca que lo envolvía es un nódulo de concreción del período Cretácico, lo que significa que tendría entre 65 y 140 millones de años. El martillo mismo es anómalo. Su cabeza está compuesta por un 96,6% de hierro, una pureza que es extremadamente difícil de lograr incluso con la metalurgia moderna y que lo protege de la oxidación. La explicación científica convencional sugiere que el martillo es una herramienta de un minero del siglo XIX. Afirman que se le cayó en una grieta y que los minerales de la roca se disolvieron y se solidificaron rápidamente a su alrededor,
en un proceso de concreción que puede durar décadas, no eones. Pero esta explicación no satisface a todos. ¿Cómo explicar la inusual aleación del metal? ¿O el hecho de que el mango de madera en su interior haya comenzado el proceso de fosilización? Este simple martillo nos enfrenta a un dilema imposible. Si es antiguo, ¿quién forjó una herramienta de hierro de alta pureza en la era de los dinosaurios? Si es moderno, ¿cómo se incrustó de forma tan perfecta y convincente en una formación rocosa que parece ser prehistórica? Sea una anomalía geológica o una reliquia de un tiempo perdido, el martillo de Texas sigue siendo un clavo en el ataúd de nuestra cronología histórica convencional. Continúa. Bienvenidos a la Tierra con Trisubgil. Dejamos los objetos físicos para examinar un artefacto que desafía el tiempo a través del conocimiento. Este es el mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el almirante y cartógrafo del Imperio Otomano, Aki Ahmed Muhyiddin Piri. Descubierto en 1929 en el Palacio de Topkapi en Estambul, este fragmento de un mapa del mundo es asombrosamente preciso para su época, mostrando partes de Europa, el norte de África y la costa de Brasil. Pero el verdadero enigma se encuentra en la parte inferior del mapa. Allí, Piri Reis dibujó una masa de tierra que se extiende desde el extremo de Sudamérica. Su forma y características coinciden de manera escalofriante con la costa de la Antártida, específicamente la tierra de la reina Maud. El problema es evidente. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1818, 3 siglos después de que se dibujara este mapa. El misterio se profundiza aún más. El mapa no muestra la Antártida cubierta por su actual capa de hielo de kilómetros de espesor. Muestra la línea de costa debajo del hielo, con ríos y montañas. Una topografía que no pudimos mapear hasta el uso de radares y sismógrafos en pleno siglo XX. ¿Cómo era esto posible en 1513? El propio Piri Reis nos da una pista en las anotaciones de su mapa. Escribió que no lo dibujó de su propia experiencia, sino que lo compiló a partir de más de 20 mapas fuente mucho más antiguos, algunos de los cuales, según él, databan de la época de Alejandro Magno e incluso de antes. Esto sugiere la existencia de una civilización perdida, una cultura con la tecnología para explorar y mapear el globo terráqueo en una época en que la Antártida aún no estaba congelada, hace más de 6.000 años. El mapa de Piri Reis no sería entonces un error, sino el último eco de un mundo olvidado. Continúa. Hemos hablado de artefactos de hace miles de años. Hemos considerado la posibilidad de objetos de hace millones. Ahora, prepárate para dar un salto a un abismo de tiempo tan profundo que desafía la propia lógica de la vida en la Tierra. Nos vamos a Klerksdorp, Sudáfrica, donde los mineros, excavando en depósitos de pirofilita, han encontrado durante décadas cientos de pequeñas esferas metálicas. Estas esferas de Klerksdorp son un enigma absoluto. Miden entre 1 y 10 centímetros de diámetro y están compuestas de una aleación de níquel-acero que no se encuentra de forma natural. Algunas son lisas, otras tienen 3 finísimas ranuras paralelas grabadas alrededor de su ecuador con una precisión que parece artificial. Pero el detalle más increíble, el más imposible, es su edad. La capa rocosa en la que se encuentran está datada en 2.800 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, esto es más de la mitad de la edad de nuestro planeta, un tiempo en el que la atmósfera de la Tierra apenas tenía oxígeno y la única forma de vida eran organismos unicelulares como las bacterias. La geología oficial cataloga estas esferas como concreciones de limonita, formaciones naturales, pero esta explicación no aborda su composición metálica, su increíble dureza, su equilibrio casi perfecto y sobre todo esas ranuras ecuatoriales tan precisas. Si estas esferas no son naturales, entonces las implicaciones son simplemente alucinantes. ¿Quién o qué estaba fabricando esferas metálicas con ranuras de precisión miles de millones de años antes de que el primer animal caminara sobre la Tierra? No hay una teoría, ni siquiera la de los antiguos astronautas, que pueda explicar satisfactoriamente un artefacto tan monumentalmente fuera de lugar. Las esferas de Klerksdorp no solo cuestionan la historia humana, cuestionan la historia misma de la vida en este planeta llamado Tierra. Los objetos pueden ser malinterpretados, las fechas pueden ser debatidas, pero cuando el misterio está grabado en los huesos de nuestros propios ancestros, la evidencia se vuelve personal y escalofriante. A lo largo de los años, se han descubierto varios cráneos prehistóricos que presentan heridas que no deberían existir. La más famosa de ellas es la del llamado hombre de Rhodesia.
Este cráneo, hoy clasificado como Homo heidelbergensis, fue descubierto en 1921 en una mina de Kabwe, Zambia. Su antigüedad se estima entre 125.000 y 300.000 años. En el lado izquierdo del cráneo hay un agujero pequeño y perfectamente circular. Al principio, se pensó que era la herida de una lanza o el ataque de un depredador, pero un análisis más detallado reveló algo mucho más inquietante. El orificio no presenta las fracturas radiales típicas de un impacto de baja velocidad, como el de una flecha o una lanza. Es un agujero limpio, perforado. Además, en el lado opuesto del cráneo, el hueso parietal está destrozado hacia afuera, lo que los forenses modernos identificarían sin dudarlo como una herida de salida causada por un proyectil que viajaba a una velocidad extremadamente alta. La firma es idéntica a la de una herida de bala. La cronología se rompe por completo. Las armas de fuego son una invención que tiene menos de 1000 años. ¿Cómo pudo un homínido arcaico, que vivió hace 250.000 de años, recibir un disparo? Las posibles explicaciones nos empujan al reino de la ciencia ficción. Un viajero del tiempo descuidado en un safari prehistórico, una guerra olvidada con tecnología avanzada. Este cráneo no es solo un fósil, es la posible evidencia de un crimen que viola las leyes del tiempo, sugiriendo que el pasado fue mucho más extraño y peligroso de lo que jamás imaginamos. ¿Qué piensas tú de los viajes en el tiempo? Déjame saber en los comentarios. Continúa. Bienvenidos a la Tierra con Trisubgil. Durante siglos, nos hicieron creer que éramos los primeros, los únicos. ¿Qué pasaría si te dijera que las fronteras que crees que existen entre dimensiones, entre lo conocido y lo desconocido, son mucho más delgadas de lo que imaginas? Que justo ahora, en rincones olvidados de nuestro planeta, velos se levantan y algo o alguien podría estar observándonos desde el otro lado. Esto no es una leyenda urbana sacada de internet. Hablamos de un lugar real, envuelto en un misterio que puedes sentir en el aire salado del mar. La zona del arrecife de coral negro, de Tongorachi, en la costa de Esmeraldas, Ecuador, un lugar donde las historias de encuentros inexplicables se susurran de generación en generación entre los pescadores y buzos. Un lugar donde la ciencia, hasta hoy, no tiene respuestas. Mis antepasados me contaron que este es el lugar de encuentro de otras entidades o seres de otro mundo. Los relatos son extrañamente consistentes. Pescadores que, en noches sin luna, han visto luces potentes emergiendo de las profundidades del océano, maniobrando bajo el agua a velocidades imposibles sin generar ninguna estela. Buzos experimentados que, al acercarse a ciertas zonas del arrecife, reportan que sus equipos electrónicos, brújulas y relojes se vuelven locos o simplemente dejan de funcionar. Pero el misterio se vuelve más oscuro. Se habla de desapariciones. Aquí, en este lugar, han desaparecido personas y animales. He visto luces emerger del agua y ascender al cielo. Botes pequeños que salen a pescar y nunca regresan, sin dejar rastro de naufragio. Buzos que se sumergen y de los que solo se recuperan sus tanques de oxígeno. Los locales lo llaman la zona del silencio, un lugar donde el mar a veces parece tragarse las cosas. El sentimiento que describe la gente que se ha acercado es siempre el mismo, una sensación de ser observado, una presión extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía desconocida. Pero lo que has escuchado sobre portales dimensionales hasta ahora es solo la superficie. Hay secretos más profundos en Tongorachi, conexiones que alcanzan civilizaciones ancestrales y fenómenos que desafían nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Culturas preincaicas de la región, como la Tolita, crearon figuras de cerámica que representan seres extraños, no del todo humanos, que muchos asocian con estas leyendas del mar. Investigadores independientes que han visitado la zona con magnetómetros han registrado fluctuaciones magnéticas extremas e inexplicables, concentradas en un área muy específica del arrecife. ¿Podría ser una anomalía geológica natural? Es posible, pero ninguna anomalía conocida explica las luces inteligentes, las fallas en los equipos y la sensación de una presencia ajena. Se rumorea que gobiernos y agencias internacionales conocen este lugar, que lo monitorean en secreto, clasificando los datos como de alta seguridad. ¿Por qué tanto secretismo alrededor de un simple arrecife de coral? ¿Qué es lo que saben que nosotros no?
Las culturas antiguas, sin duda, lo intuyeron. Lo marcaron como un lugar sagrado y peligroso, un punto de conexión con los dioses o los espíritus del otro mundo. La teoría más audaz, la que une todos los cabos sueltos, es que Tongorachi no es un lugar en nuestro mundo. Es una puerta entre mundos, una rasgadura en el tejido de la realidad, un portal dimensional que ha estado activo durante milenios. Quizás los seres representados en las figurillas de la Tolita no eran dioses, sino viajeros. Quizás los Opars que vimos antes no son de nuestro pasado, sino de otro presente que se filtró a través de esta puerta. Bienvenidos a la Tierra con Trisupgil, aquí en el volcán Cotopaxi, en Ecuador. Acompáñanos. El misterio de Tongorachi, al igual que el de los Opars, nos enfrenta a las preguntas más fundamentales que podemos hacernos como especie. ¿Quiénes somos? ¿Somos el producto de una evolución lineal y predecible en este planeta? ¿O nuestra historia ha sido influenciada, quizás incluso guiada, por inteligencias que no podemos comprender? ¿De dónde venimos? ¿Nuestra cuna es únicamente la Tierra o somos parte de un universo mucho más poblado y extraño de lo que nos atrevemos a imaginar? ¿Son estos portales y artefactos la prueba de que nuestros antepasados ya sabían la respuesta? Y la pregunta más importante, ¿a dónde vamos? ¿Estamos destinados a permanecer confinados en este planeta? ¿O nuestro futuro es explorar estas anomalías, cruzar estos umbrales y descubrir la verdadera naturaleza de la realidad? En Trisupgil creemos que viajar no es solo conocer nuevos lugares, es buscar respuestas, es atreverse a explorar los misterios que el mundo nos presenta, desde las ruinas de Baalbek hasta las profundidades de la costa ecuatoriana y la cueva de los Tallos en la Amazonia. Creemos que cada viaje es una oportunidad para expandir nuestra mente y acercarnos un poco más a la verdad. El mundo está lleno de portales, no solo dimensionales, sino portales de conocimiento, de experiencia y de autodescubrimiento. Y la única forma de cruzarlos es atreverse a dar el primer paso. Continúa. Galapagos. We are in Santa Cruz Island. This time, I would like to introduce you the best way to come to the island. This is Trisupgil. Desde artefactos que susurran historias de un pasado imposible hasta un punto en el mapa donde la realidad misma parece temblar. El misterio de Tongorachi sigue allí, en las profundidades de Ecuador, esperando. Estamos en el lugar donde vamos a ver ahora el portal aquí, que los pescadores dicen que ven luces, que a veces lo ven como nublado. Pescadores que han estado aquí incluso han tirado las redes o han estado pescando en la costa y del miedo se han ido corriendo, han dejado los avíos de pesca, los han dejado botados y se han ido corriendo a su casa en la noche porque escuchan voces, escuchan que los llaman. Tal vez de los indios antiguos que han vivido por aquí y dejaron enterrado su tesoro, entonces lo viene a rodear. Por eso, porque tienen que ser seres de otra dimensión, no sé si es que vienen de otro planeta, pero pueden ser de una dimensión que no es esta la que estamos ahora. Y utilizan este portal como para ir y venir de su dimensión a esta dimensión, no sé si a espiarnos, a controlarnos, no sé con qué fines lo hacen, o a hacer turismo aquí a la isla, que está espectacular esta isla aquí, el lugar, la playa, fabulosa. No te ofrecemos respuestas definitivas, porque las verdades más grandes no se cuentan, se descubren. Te ofrecemos las preguntas, las pistas y la invitación a que tú también te conviertas en un explorador, un viajero para descubrir lo más auténtico de una verdadera aventura. El universo es más grande, más antiguo y mucho más extraño de lo que nuestra ciencia actual puede explicar. Y quizás, la clave para entenderlo todo no está en un telescopio apuntando a las estrellas, sino en un arrecife de coral negro, aquí mismo, en nuestro increíble y misterioso planeta. Bienvenido a la Tierra. Te invitamos a que te suscribas y le des me gusta. También puedes seguir nuestras redes sociales como Travel Trisupgil y visitar la web trisupgil.com, donde encontrarás viajes y expediciones por Ecuador y el mundo. Nos vemos en el próximo viaje de Trisupgil. Aquí una sugerencia de otros videos de mi canal.